Sí, buenas tardes. Es un gusto estar hoy aquí, donde hay una feliz conjunción de varios acontecimientos. El primero ya ustedes lo conocen. Hoy, 28 de abril, la casa cumple 63 años. Se ha estado hablando de eso en estos días. Hoy particularmente se volvió sobre el tema en la presentación esta mañana de la revista Anales del Caribe. Así que es una fiesta para todas las personas que trabajamos en la Casa de las Américas y los amigos en todas partes, que se celebre hoy este aniversario. Por otra parte, concluyen hoy las actividades literarias de la feria en la casa. La casa en estos días, bueno, también por primera vez, dado que la feria se trasladó para el mes de abril, coincidió este aniversario nuestro con los días de un evento de la envergadura de la Feria del Libro, y la casa, siendo el país invitado de honor en México, una cultura con la que la casa ha estado relacionada desde el inicio mismo, del año 59. Las otras llegarían después, pero la cultura mexicana llegó desde el principio mismo. No es extraño que la casa haya estado tan vinculada. Todos los departamentos de la casa, de un modo u otro, nos hemos visto en función de esta feria, por todo lo que debemos, le debemos a México. Entonces, hoy es, después de intensas jornadas, hoy es nuestra última actividad literaria. Mañana se cerrará con un concierto. Por otra parte, presentamos entonces el número 306 de la revista, del que hablaré de inmediato, y como pueden ver, tenemos una invitada muy especial, la poeta, traductora y periodista mexicana Cel Cabrera, quien felizmente es una de las colaboradoras de ese número. A Cel la dejamos para el final. Yo hablaré previamente un poco de este número 306, el más reciente, que todavía es digital. Cel me dijo, me lo quiero llevar ahora mismo. Bueno, no, paciencia. Todavía existe solo de modo virtual. Ya está, en este momento se está colgando en las redes, está disponible para todos. El número 306, por supuesto, ustedes saben, la revista siempre lo recuerda, es un trabajo de equipo, un trabajo en el que tienen un papel fundamental, por supuesto, el subdirector Aurelia Alonso, la editora Lorena Sánchez, la realizadora Roxana Monduy y el diseñador Ricardo Rafael Villares, que le ha dado un toque muy especial, un toque mexicano a este número. Decíamos en la presentación del número, en la nota inicial que ustedes van a ir viendo, que la tentación, lo comentábamos también el otro día en una de las mesas, y al hablar en la inauguración de la exposición que está en la biblioteca, una hermosa exposición de lo hecho, de una parte de lo hecho por la casa en relación con México, la parte editorial. Decíamos que la tentación de hacer números, dedicar números a la literatura mexicana en la revista Casa es permanente. De hecho, en las revistas cubanas, pero bueno, la Casa de las Américas hizo un gran número dedicado a México en el año 65, el número 28-29, volvió a hacer un número por solicitud, recuerdo bien, de Roberto Fernández Retamar, el espíritu de esta revista y su director durante más de 50 años. Él quiso hacer un número dedicado a México, y en ese momento, en el año 94, ese número 197, seleccionamos 40 autores mexicanos menores de 40 años. Hoy, ya aquellos autores de menos de 40 años en el año 97 son personas bastante maduras, así que, aprovechando que habían pasado casi 30 años desde ese último número y que la feria estaba dedicada a México, decidimos volver a hacer un número mexicano, esta vez con 22 autores, pensando que estábamos en el 2022, pues nos venía bien ese guarismo, los 22 autores, y la idea era que fueran a lo sumo de 40 años, aunque creo que hay alguno que se pasa, y sobre todo que no hubieran publicado en la casa, que fueran nuevas relaciones, nuevos para los lectores cubanos, aunque algunos de ellos tienen ya bastante camino andado. Volveré a ese dossier, que es el centro mismo del número, para cerrar con él. Y recuerdo que también, como parte de este número, quiso el azar que se cumpliera en este trimestre el centenario de Pablo González Casanova, y hay un homenaje, un texto de Magdiel Sánchez Quirós sobre Pablo González Casanova. Dice: y los pobres de la tierra. Es un hermoso y muy justo ensayo dedicado a ese gran pensador mexicano, repito, cuyo centenario se celebró hace poco. También hay un trabajo mío, la verdad debo decirlo, sobre escritores mexicanos que viajaron a la Revolución Cubana. Ahí ustedes saben que hay un género prácticamente que es el de la literatura de viajes. Dentro de ese género hay un subgénero que es la literatura de los viajes, del viaje a las revoluciones. Todas las revoluciones han tenido muchos viajeros fascinados con ellas. Y dentro de ese subgénero hay uno
un subgrupo, digámoslo así, que es el viaje a la Revolución Cubana. Son decenas y decenas los escritores que después de pasar por Cuba, muchos de ellos, gracias a la Casa de las Américas, escribieron sus experiencias, sus crónicas, sus reportajes sobre esa experiencia. Y eso es un poco lo que trata este texto, que va desde el principio mismo, desde febrero del año 59, con Jaime García Terrés, hasta hace muy pocos, hace apenas 2 o 3 años, la visita de un grupo de escritores mexicanos a Cuba. Pero vuelvo a, bueno, también, por supuesto, la revista, para cerrar, digamos, con las secciones habituales, tiene una sección de libros en que, entre otros, están las reseñas de libros, de algunos libros publicados por la Casa, como el de Paulo Freire, Pedagogía del Compromiso, y 2 relacionados con Roberto Bolaños. Ayer hablábamos de esos libros, La valoración múltiple de Roberto Bolaños, y Bolaño por sí mismo, publicado un poco antes, pero nos parecía bien que una reseña reuniera esos 2 libros publicados por la Casa. Hay además otros, y por supuesto las secciones habituales de la revista. Vuelvo entonces al principio, a ese dossier que se llama 22 voces mexicanas en el 22, si mal no recuerdo, Lorena me corregirá, o en el 2022, y quisimos que hubiera tanto autores, algunos ya que son bastante conocidos fuera de México, aunque ninguno estuviera publicado en Cuba, como otros que no fueran menos conocidos. Por supuesto, tuvimos que recabar la ayuda de personas en el terreno, hacer trabajo de campo con nuestros amigos escritores mexicanos para que nos recomendaran algunas de las voces que les parecieran más importantes. Y aprovecho entonces para leer en orden alfabético, tal como damos crédito, fe de su colaboración, las personas que desde México aportaron nombres, ideas, contactos para poder realizar este número. Ellos son Vicente Alfonso, Mario Bellatín, Eduardo Langagne, Sandra Lorenzano, Santiago Ruiz Sánchez de Orellana y Juan Villoro. Todos ellos fueron muy útiles a la hora de armar este número, en que, ya les digo, hay personas bastante conocidas, publicadas, como Carlos Velázquez, Fernanda Melchor, David Saldaña París o Mateo García Elizondo, con otros, repito, que son menos conocidos. Y entre esos autores y autoras, afortunadamente, está una joven poeta, traductora y periodista, que es Cel Cabrera, que nos acompaña aquí. Hay un poema muy hermoso de ella, y fuerte. Decir hermoso en la poesía de Cel es un poco arriesgado, porque es una hermosura que parte de una violencia a veces contenida, a veces más expresa, pero bueno, es la hermosura de una poética que es muy cuestionadora, muy incisiva. Entonces, bienvenida, Cel, es un placer tenerte, sobre todo un día como hoy. Muchas gracias por tu presencia, y bueno, por supuesto que nos gustaría, no son muchas las posibilidades que tenemos cuando presentamos números de la revista Casa de las Américas, cuyos colaboradores son sobre todo extranjeros, tener autores aquí. Así que tenerte es un privilegio. Y nada, te cedo la palabra para que hables con nosotros, para que nos leas algunos de los textos. No necesariamente, como Cel dijo, bueno, si me das el número, leeré ese poema. Como no tenemos el número para darle, pues lo que te parezca. Adelante. Y no tengo como algún dispositivo para leerlo. El internet es una cosa extraña para nosotros aquí. Y bueno, muchísimas gracias, antes que nada, al Fondo de Cultura Económica, a la Secretaría de Cultura de México y por supuesto a Casa de las Américas, por abrir estos espacios para nosotros, para los más jóvenes, para los del 65 que publicaron 95, 65. 65 y 94. Ok, bueno, para todos por todos los espacios que ha abierto Casa de las Américas a México. Muchísimas gracias. Yo no puedo creer estar aquí, ¿no? Porque como escritora mexicana, yo creo que de cualquier parte del mundo sabemos la importancia que la casa tiene, que la revista tiene, no nada más en la literatura cubana, sino en la literatura internacional, ¿no? Es de verdad un sueño que yo no me podía creer cuando me llegó el correo de estamos haciendo un número para Casa de las Américas. Dije, tanto tiene participar en la FIL, que miren, sin querer llegué a Casa de las Américas, que de verdad es un sueño, ¿no? Yo creo que hay pocas revistas actuales que publican
poesía, sobrevivir publicando poesía tantos años es muy difícil, y aparte de eso, la trayectoria y la trascendencia que tiene la publicación, habiendo sido el espacio para tantos y tantas, es impresionante, ¿no? Y muchísimas gracias. Pues sí, creo que mi poesía sí, y también me siento muy apenada porque no soy, y lo decía hace rato en la charla que tuvimos sobre poesía y feminismo, no soy la típica escritora mexicana, ¿no? Escuchaba nombres, creo que por ahí está Adam Brand, que estuvo conmigo en la Fundación para las Letras Mexicanas, y a diferencia de Adam Brand o de varios que están ahí, pues yo no me porto bien, ¿no? Mi libro, que es por el que vine en realidad, se llama Perras, así que se pueden imaginar un poco cómo es el tipo de poesía que escribo, ¿no? No me quedo callada, no me gusta pedir. Yo decía que los mexicanos para todo pedíamos perdón y permiso, pues a mí no me gusta ni pedir perdón ni pedir permiso. Sí me gusta decir gracias porque a veces pasan cosas maravillosas como esta y uno no se la cree y dice, por Dios, este ha sido el lugar que ha albergado a tantos grandes de la poesía, no nada más cubana, sino internacional. Y sabemos que es Casa de las Américas, sabemos como sabemos que es Letras Libres o que es Confabulario en México, pues es una publicación que me emociona y que me emocionaría todavía más que hubiera más mujeres mexicanas jóvenes. Digo, ahí les dejo una pequeña encomienda para los siguientes números que quieran hacer sobre México. Un poquito autoras quizá que no cumplen los 40, ¿no? Que no tienen becas, que no tienen premios. Porque creo que la poesía tiene que ser más que solamente las becas, los premios. Lo decía hace rato también, México es el país de las becas y los premios. Pero eso, en lugar de ser algo bueno, ha sido algo malo, porque entonces solamente se legitima a los poetas y a las poetas que tienen cierta trayectoria, y ojalá esa trayectoria fuera legítimamente ganada, ¿no? Con el sudor de la pluma y de otras cosas. Pero lo cierto es que a veces todas estas becas, todo este aparato que existe en México, este aparato cultural, pues sí, hay oportunidades, pero también se presta mucha corrupción. Entonces, hablar de literatura mexicana joven, creo que es meternos en un terreno pantanoso en el que hay que saber distinguir, hay que saber leer al autor por su obra y no por sus premios o su currículum. En México somos muy dados a que cada vez que leemos poesía, leen las fichas, ¿no? Fulanita de tal, 1900 tal, fue becaria, en la primaria tuvo el premio de poesía, porque ya en la primaria ya era poeta, ¿no? Desde los 3 años tradujo a Ezra Pound, ¿no? Y dices, qué bueno, yo a los 3 años... Estuve tentado a leer tu ficha, afortunadamente no lo hice. Muchas gracias. Yo a los 3 años me comía los mocos, ¿no? Qué bueno que a los 3 años leías a Homero y la Ilíada en el idioma original. Pero pues yo a los 3 años me tenían que ir a sacar las crayolas de la nariz, ¿no? Entonces, eso sucede en México. A mí me gusta mucho como ponerlo en el papel, en la mesa. Creo, si no me falla la memoria, que estos poemas son de Mediocres, que es un libro, así se llama el libro, es un libro nuevo que está a punto de salir, porque no sé por qué les gusta lo que hago, pero que es un libro en el que justamente, como siempre les digo a mis alumnos, porque tengo un pequeño taller virtual, siempre les digo a mis alumnos que cuando uno está constantemente pensando en algo, permea todo lo demás, ¿no? O sea,
cuando nos atraviesa una muerte, ¿no? En todos lados vemos féretros, en todos lados estamos viendo como la muerte. Cuando nos atraviesa la enfermedad, ponemos atención quizá a los sudores de los demás o los olores, ¿no? Como que estamos pensando en eso, pero en lo particular yo creo que a mí me ha atravesado mucho todo esto que les cuento de cómo se escribe en México, cómo se escribe siendo joven en México, cómo se escribe siendo una mujer joven en México y desde dónde escribes, ¿no? Y bueno, pues es un poquito el poema que no lo traigo y que no me lo sé y se los leería si tuviera internet, pero pues creo que voy a tener que leer poemas de perras. No sé si... A ver, me recordaste ahora cuando decías lo de los premios. Alguna vez leí un escritor mexicano que decía un premio literario, un premio literario es una humillación por la que ha tenido que pasar todo escritor mexicano. Esa es una humillación que les toca a todos en algún momento. Casualmente esta mañana vinieron de visita dos importantes escritoras argentinas, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada. Y tú mencionas a Selva Almada en el poema que publicamos nosotros, todo esto es azaroso, parecería arreglado, esto es azaroso. Y se lo comenté a ella, hoy se presenta un número, ellas estaban hoy en otra actividad, no podían venir. No había la hora de la comida y hablamos mucho. Bueno, entonces le dije, mira, ha ocurrido esto, te menciona a Idea, sabemos quién es Idea, a Mirta, no estoy muy claro de quién es Mirta. Rosenberg. Y a Selva Almada. Entonces dice, sí, es que conocí a Selva, me dijo, la conocí hace años, me pareció interesantísima, no tenía casi nada publicado, nadie sabía quién era ella en algún lugar, y de repente me fascinó su poesía, y de repente en 2-3 años ha habido una eclosión que todo el mundo tiene que hablar de Sel, te has convertido en obligatoria al hablar de la poesía joven mexicana. Yo no puedo creer que tú no tengas ni un libro para leer, nada, no puede ser. No tenía, ahorita ya tengo 4. Mira, acá. Mira. Si me lo prestas, lo agradeceré para empezar a problematizar esto que les estoy diciendo. Muchísimas gracias, miren. Muchísimas gracias. Voy a leer esto, que hablábamos mucho de las genealogías, me decía la persona que me acompañó, que me perdone que no tengo pendiente su nombre, era una maestra muy importante de aquí. Hablaba de las genealogías. Zaira Capote, que está por allá sí. riéndose. Perdóname, te amo, pero tengo una memoria muy mala para los nombres, pero no para las caras. Me decía, hablábamos de las genealogías y teníamos a Rosario Castellanos por un lado, ya lo voy a decir todo el tiempo, y por otro lado Sor Juana. Entonces, bueno, a propósito de las genealogías, a veces escucho voces, quiero decir, las escucho a ellas siempre, la mala, la puta que cogía en los moteles de paso, la santa de la misa casada de blanco, la adolescente suicida y caliente masturbándose con las enciclopedias y los libros de anatomía de su padre, la muchacha perra de la historia, la de las piernas debiluchas, la brava, la desobediente, en un coro matinal de tazas rotas, ellas y colillas rebosando, un cenicero, cascos vacíos de cerveza quemada, las oigo abriendo los mismos libros, los mismos versos, quemando servilletas, así ahuyentamos siempre a los malos espíritus. Que nadie nos estorbe, les digo, para escribir nuestras tonterías, esas historias de luces a medio apagar, esa lámpara de humo blanco que regaron por la casa para decirnos ciegas, arte menor, literatura de nenitas cursis que no hablan de otra cosa que no sea enamorarse y comprar naranjas para el desayuno. 2. Que nadie nos estorbe con palabras rebuscadas y con grandilocuencia. Escribamos con la lengua, con los labios pintados y las uñas largas rascándole la espalda del pasado. Pasemos por el verso haciendo ruido, haciendo drama y berrinches, que sea nuestra juventud la llama de esta casa. 3.
Claro que pienso en Rosario cada que escribo poemas, y en Alejandra, Vislava, Silvia y Sandra, en Elena y en Inés, a veces en Juana. Debería decir que también pienso en mi abuela, que cuidaba de mí los domingos y los días que estaba enferma. A veces, cuando estoy triste y no me animo ni a escribir la lista del supermercado, pienso en el exnovio escritor que tuve en la universidad, aquel que decía que yo de la vida quería cantar y coger, como si cantar y coger estuviera peleado con el sesudo arte de escribir por las noches y corregir desvelada su triste tesis de periodista que sigue empolvando en el anaquel. Quiero decir, sus palabras que nadie lee, y que pasé horas corrigiendo por algo menos que nada, por unas horas de mal sexo en un motel barato de la colonia tabacalera y un par de mentiras piadosas. Escribo los días en los que amanece temprano y el rocío baña todas mis certezas. Me aferro a mis palabras mediocres, a mis metáforas baratas, que nunca brillarán en un certamen de poesía. 5. Digo que me duele no ser tan virtuosa como aquellos que me anteceden en el oficio, pero que mis palabras compiten en terquedad, en intentos, que soy tan terca como Idea, como Mirta, como Selva Almada, que yo también me aferro a las palabras, al grito de ser otra en la hoja en blanco del procesador de palabras, que todos los días que amanece escribo versitos que no se empolvarán. Yo sí sé usar el plumero. Gracias. Muchísimas gracias. Qué fuerte haber visto a Selva. Ahorita a la hora de la comida me dijeron cómo come y yo no tengo hambre, no sé por qué los desayunos aquí son una bomba, ¿no? Entonces acababa de desayunar 2 horas antes y me dijeron, ya come, ¿no? Pero me encontré a Selva y a Gabriela Cabezón en la comida y fui muy feliz porque tenía 5 años que no la veía. Y 5 años en los que he estado pensando mucho en un encuentro maravilloso que sucedió en Culiacán, porque es tan importante que las viejas acompañemos a las jóvenes. Y ya me digo vieja porque en esos 5 años han pasado como 15, ¿no? En emociones y en ansiedad y en estímulos buenos y malos, ¿no? Encontré a Selva cuando yo no estaba segura, porque uno siempre está dudando de sí misma. El síndrome de la impostora es muy fuerte cuando eres mujer y cuando eres joven, ¿no? No sé si después se quita, espero que sí. Yo vi a Selva y a Gabriela muy felices y muy tranquilas, mientras yo parecía perrito chihuahueño espantado así, ¿no? Entonces me dijo algo muy padrísimo que decía, escribe, no importa que no hayas publicado nada, eventualmente el trabajo habla por sí mismo y espera, no eches como la toalla. Yo dije, pues ya siempre puede uno traducir, editar, gestionar eventos como este, y está bien, no te hace menos amante de la literatura, menos involucrado en el proceso. La literatura requiere de gestores, editores, traductores, formadores, diseñadores, ¿no? O sea, no nada más, no todos tenemos que escribir, ¿no? No es a fuerzas que todos seamos escritores. ¿Quién nos va a ayudar a hacer tantas cosas? Entonces, yo estaba en eso. Selva leyó, yo leí los primeros libros, los primeros poemas de mi primer libro que se llama Una jacaranda en medio del patio, y me dijo, ¿eso está publicado? Y, no, o sea, en ese evento estaba Liliana Blum, Selva Almada, María Auxiliadora,
Fernanda Melchor, o sea, pura personalidad, y yo, ¿no? O sea, yo no entendía por qué me habían invitado si yo no tenía ni libro, tenía 2 o 3 becas, ya me habían dado la beca de la fundación, y yo dije, pues aquí todas ya tienen como contratos en Random House, Ariana Harvix hablando de su agente ruso que le consigue 20 traducciones, ¿no? Y yo nada más escuchaba como... Y hablé con ella y me dijo, ¿eso está publicado? Y le dije que no. Y me dijo, ¿por qué? Y yo, porque publicar en México cuando eres mujer y eres joven es muy difícil, ¿no? Y me dijo, pues sí, inténtalo. Ese mismo año, mi primer libro publicado gana una convocatoria de edición. Selva hace la contraportada y bueno, el resto ya lo pueden leer en alguna página de internet. Entonces yo agradezco mucho esos consejos, se lo decía a Gabriela, pero pasaron por mí así de ya, muévete, ¿no? Come. Y yo, pues no quiero comer, te dije que no tengo hambre, ¿no? Déjame echar el chisme. Esos consejos de Selva que Gabriela se quedó con ganas de escuchar, pues me han traído hasta aquí, ¿no? Esas palabras que Selva dejó ahí, que a lo mejor las dijo, pues no sé si, porque uno dice salud cuando alguien estornuda, ¿no? Y uno dice lo siento, aunque no lo sientas, cuando alguien te dijo que falleció, y a mí me sorprende mucho cómo dicen lo siento y dices, conociste a mi abuela, ¿no? Si sabes quién fue, no lo sientas, ¿no? Está bien. Pero bueno, y me emociona mucho estar aquí, que ese poema esté en Casa de las Américas, junto al de escritores que sí se toman muy, muy en serio la literatura. Yo lo decía con la colega, ya me vas a tener que escribir tu nombre en un papel, por favor, porque llevo todo el día citándote y no me puedo aprender. Después te lo paso. Sí, por favor, y me lo voy a tatuar aquí, ya, de plano. Yo decía que es muy difícil escribir de otras formas. A pesar de que hace 50 años Rosario Castellanos dijera, debería de haber otra manera de ser que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Clemencia Isaura, otra forma de ser humano y de ser libre. En México nos tomamos muy en serio la literatura, al grado de que nos está asfixiando esa seriedad, creo. Y déjame hacerte una pregunta, porque por supuesto, cuando decimos 22 autores, en principio pueden parecer unos cuantos, pero es un recorte mínimo de la cantidad de autores excelentes que hay. ¿Te reconoces afinidad con algunos o algunas, sobre todo, o te sientes más un electrón independiente? No sé, hay como una comunidad estética, no comunidad humana, sino hay como una comunidad estética. ¿Te sientes cercana particularmente a alguien? Qué fuerte pregunta, es una pregunta muy problemática. Híjole, ¿por qué me compromete? No, pero a ver, no te estoy preguntando por las amigas y amigos. Claro. Si gente te dice, oye, me parece que estamos haciendo algo más o menos común. Puede ser también incluso en cuestiones como tú dices, de la rabia, un título como Perras o Mediocre son muy... claro, muy ilustrativos de lo que haces. A lo mejor hay otras personas que están haciendo algo así, ¿te sientes más o menos afín? Me gustaría decirte que sí, pero no. Y eso es para mí muy problemático porque pues eso como que puede ser algo muy bueno porque estás haciendo tendencia, ¿no? Estás abriendo un camino, pero también es algo muy malo porque estás sola. En una búsqueda que las demás los demás están viendo como una locura, ¿no? Y no es que me crea un genio incomprendido en lo absoluto, más bien creo que soy una persona que está muy cercana a otro tipo de quejas, como la poesía de Sandra Cisneros, como la narrativa de Selva, como, vaya, por otras búsquedas un poco más directas,
¿no? Nos pesa mucho la tradición de Octavio Paz en México, o sea, es una figura enorme, ¿no? Que pesa como cualquier, no sé si aquí no pesa Nicolás Guillem, ¿no? Me imagino que en Argentina Borges es un tótem, ¿no? Que uno ve y dice, pues ya, ¿para qué escribimos si está Borges, ¿no? Qué bueno que las argentinas siguen escribiendo, porque entonces nos perderíamos de una narrativa maravillosa que para mí la mejor actual es argentina, ¿no? Pero no creo, no creo, porque la poesía mexicana va mucho del lenguaje y muy poco de la experiencia, y yo estoy peleada con esos poetas del lenguaje, aunque en realidad todos somos poetas del lenguaje, pero bueno, ellos quieren como tener ese concepto. No puedo sentirme hermanada, porque creo que la poesía mexicana tiende a buscar como esta belleza, se toma muy en serio, no hay chistes, ¿no? O sea, en las presentaciones de lectura me ha tocado estar con gente que se sube y dice, ¿se pueden todos callar? ¿No? Y es como, cálmate, no. Ni Sor Juana diría eso, ¿no? Entonces, yo creo que Sor Juana sería como muy divertida. Aparte, Sor Juana es divertida, si uno la lee con mucha atención. Creo que las generaciones posteriores a la mía sí ya se permiten un poco más hablar desde el cuerpo, desde la herencia, desde la sangre, ¿no? Hablar un poema acerca de menstruación en México llegó a ser como escandaloso, porque somos el país de los eufemismos, ¿no? O sea, no pronunciamos las cosas como somos. Para todo le estamos dando vueltas, ¿no? En lugar de decir, fulanita tiene cáncer, ¿no? Y está haciendo un tratamiento de quimioterapia, pues llega la vecina y dice, está malita, ¿no? La están tratando. Ah, bueno. ¿Y de qué está malita? Ay, no sé, chula, yo no preguntaría. O sea, algo tan normal como una enfermedad, bueno, pues no sé, que se tiene que nombrar, pues es tratado como con muchas pinzas, y creo que eso ha permeado mucha literatura mexicana, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo, perdón. No, a ver, no te queremos atormentar, has tenido un día intenso, pero no quisiéramos cerrar sin que leyeras otro poema. Pues voy a leer de Perlas, porque ya creo que solo mandé un poema a la revista. Más bien, si alguien tiene alguna pregunta, porque a ver, si alguien, porque si no los voy a atormentar. Cerramos de todos modos con tu poema, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo sobre él, sobre su obra, sobre su visión de la literatura mexicana, no sobre el almuerzo ni sobre los desayunos. No, por favor. Por cierto, ahora que te veo con el libro, ojalá nos lo puedas dejar. Claro. Tenemos aquí una magnífica biblioteca de literatura latinoamericana y caribeña, así que si lo dejas ahí dedicado para la casa, encantada. Pues bueno, como les decía, este poema, este libro no es un libro como mediocres. Aquí como mediocres trata un poco esta problemática de escribir, ¿no? Aquí no, pues es un poemario que habla un poco del amor romántico, de las suegras, que está muy emparentado con la poesía de Sandra Cisneros. Si yo tuviera una mexicana a quien yo admiro y adoro, y si me adopta, y si soy parte de esa familia, pues yo encantada, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de Sandra, no de mí. Aparte es muy linda ella. El poema se llama Pirómana y tiene un epígrafe de Sandra Cisneros que dice: soy una mujer encantada con sus desastres. Me dan algo que hacer, una especie de profesión. Sandra Cisneros. De niña fui pirómana, lo admito sin vergüenza. Los defectos son en mí la piedra sobre la que reposa mi vida.
Quemaba servilletas y papeles con los cerillos de la cocina, un cerillo y luego otro. Encenderlos era un arte. En temporada decembrina tronaba cohetes y buscapiés en los matorrales. Al pie de las banquetas miraba el fuego nacer de mis manos en pequeñas e inocentes chispas. Miraba con fascinación al fuego de la pirotecnia en las fiestas patronales, las flamas contagiando el cielo de luz. Los años pasaron como un cometa por mis ojos y aquel vicio de ver arder las cosas mutó en un afán de incendio, arder en los pequeños menesteres de todos los días, arder en las tazas rotas, la porcelana haciendo una pira funeraria para la rabia que hierve, arder en la maceta que se impacta en el suelo, arder en las palabras hasta que el fuego se apaga como un fósforo ante mis ojos fascinados. Gracias. Quizá haciendo memoria a tu pregunta, porque ya me dejaste pensando todavía, pienso en Nae Quintero, ¿no? Es un poeta de Sinaloa, mexicano también, y pienso en Orlando Mondragón, porque vuelvo al punto, lo dije en Los Pinos, en el cierre de un festival maravilloso que hacemos desde mi editorial que se llama Primavera Bonita, en donde estaba Sandra Cisneros. El permiso para ser libres y para hacer ciertas cosas en la poesía en México sigue siendo de los hombres. Quizá mis dos referentes mexicanos son masculinos y veo esta libertad por hacer versos más cotidianos. Fabio Moravito también tiene mucho esta cotidianidad, pero lo ven los hombres. No encuentro una poeta mexicana, salvo Rosario Castellanos, por supuesto, que haya tenido como esta libertad, que su poesía haya sido reconocida, aunque fuera cotidiana, ¿no? Entonces, como que las poetas, por lo menos las de la generación de los 50, 60, como que para ser reconocidas y tener un lugar en la literatura, en el panorama, en el ambiente, tuvieron que escribir poesía que de preferencia no delatara que era poesía de mujer. ¿A qué le llamamos poesía de mujer en México? ¿No? Y pasan los talleres. Yo en algún taller que estuve me dijeron, tu poesía es muy de mujer. Y dije, no dijo malo, no dijo bueno, dijo, es muy de mujer, ¿no? Era un poema que hablaba de un caldo de pollo de mi abuela, ¿no? Entonces llegó y me dijo, tu poesía es muy de mujer. Y yo, ¿y eso es malo o es bueno? Es que es malo porque es de mujer. Entonces, a la poesía no se le tiene que ver el género. Y yo, chinga tu madre, nunca te has comido un caldo. Yo salí muy peleada. Nunca te has comido un caldo de pollo con tu abuela, porque eso es de mujer. Entonces, esta generación, es que esto es muy sintomático, ¿no? O sea, ¿por qué mis referentes son hombres? Porque el permiso para hablar desde donde se les da la gana sigue siendo de los hombres, por lo menos en México. Espero que aquí no, ¿no? Pero bueno. Está bien. A ver, si quieren hacer una pregunta. A mí me gustaría preguntarte, o sea, cuando tú estás escribiendo, ¿para quién va dirigida en este momento? O sea, porque uno siempre cuando escribe piensa en un público, o sea, esto va dirigido para universitarios, para un público en particular. Cuando tú empiezas a hacer poesía, ¿piensas en un público o así sin género, sin nada, escribes? Sí, yo creo que una gran mentira que decimos todos los poetas es que escribimos para nosotros, ¿no? Si escribimos para nosotros no publicamos, por favor, ¿no? Es más, ¿para qué escribimos? ¿Para qué escribimos, no? Sí, todo el tiempo nos estamos escuchando en la cabeza. Algo muy bonito que dice Sandra Cisneros, que dice, me gustaría, voy a citar, parafraseando, me gustaría tener el reconocimiento de mis colegas escritores, que cuando lean algo mío les guste,
pero algo que no me perdonaría es hacer a mi lector, quien sea, y sentir idiota cuando me lea, ¿no? Y yo creo que eso es muy violento, cuando tú lees algo, y me ha pasado a mí, yo creo que a todos, y te quedas con ganas de, chis, pues, ¿qué está diciendo, no? Y el primer impulso no es el poema falló, el primer impulso es yo soy tonto, ¿no? Bueno, en México tenemos otra palabra, ¿no? Yo soy muy pendejo y no estoy entendiendo. Entonces creo que cuando yo escribo, no sé si pienso en alguien en particular, más bien lo que sí pienso es que el mensaje que yo quiero dar se transmita, que lo que yo quiero expresar o que lo que yo tengo atravesado, ya sea dolor, coraje, alegría, amistad, una historia, ¿no? Sea efectivo, ¿no? Como estudié periodismo, entonces como si algo del mensaje se está perdiendo, creo que el texto, el cuerpo está siendo defectuoso. Entonces pienso en eso cuando escribo. Y sí, pues a veces hay poemas que uno los escribe teniendo en la cabeza a un tipo de interlocutor. Cuando yo escribí Mediocres, pues sí tenían como ganas de contarle una historia a una persona que acababa de llegar a mi vida. Entonces, como todos estos corajes, estos berrinches que yo tenía hacia la literatura, tenía ganas de contárselo a esa persona en particular y lo escribí pensando en él, ¿no? O sea, pero si alguien los lee y se identifica y lo siente, bueno, eso ya es aparte. Gracias. No sé si hay algún último comentario. Si no, entonces muchísimas gracias a Cey Cabrera por acompañarnos esta tarde. Felicidades a todas las personas de la Casa de las Américas y de los cercanos. Y ahora estamos todos invitados a un brindis que amigos de la casa nos han regalado para celebrar y compartir este momento.